Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Alba y hoy vamos a hablar acerca de cómo estudiar idiomas desde casa, totalmente gratis o al menos con la menor inversión económica posible. Entonces hoy os voy a compartir un poco pues las cosas a tener en cuenta, recursos, de dónde obtenerlos, qué estudiar, cómo organizarlo, para que, bueno, pues por lo menos tengáis una rutina un poco efectiva desde casa, a pesar de que no vayáis a clases con ningún profesor nativo o profesional dentro de vuestro idioma. ¡Comencemos! Bueno, antes de comenzar quiero nombrar 4 cosas que son básicas y que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificarnos para estudiar en casa. En primer lugar, ¿para qué queremos este idioma? Con esto me refiero a que hay mucha gente que hoy en día estudia un idioma no para hablarlo, no para escribirlo, sino para entenderlo y disfrutar de él. Luego, gente como yo, pues queremos hablar, escribir, queremos hacer el pack completo. Aquí debes de plantearte si es para uso personal, si es para trabajo, si es para presentarte un examen, etc. El segundo punto es el nivel que tienes, ya que no necesitas lo mismo en un nivel A1 que en un nivel más avanzado como un B2. Yo para niveles A1 y A2 sí que los recomiendo empezar desde casa, ya que yo personalmente pues lo veo una pérdida de tiempo estar en una academia un año entero para un nivel A1 dando los colores, el tiempo, etc. Prefiero ir a mi ritmo e ir metiéndome yo más caña. En tercer lugar tenemos pues tu disponibilidad de tiempo. No es lo mismo tener todos los días una hora libre para un idioma que tener 2 horas a la semana. Obviamente, cuanto más tiempo tengas y mayor tiempo quieras dedicarle, mejor te va a ir porque vas a poder avanzar antes. Por último, obviamente muy importante es también tu capacidad económica, ya que hay recursos como libros, un profesor particular de vez en cuando para hablar, que obviamente cuestan dinero. Hay muchos recursos gratuitos, pero hay ciertas mejoras, ciertos plus que sí que cuestan dinero y que yo sí que recomiendo que hagáis esa inversión. Ahora que ya tenemos estos 3 factores en cuenta, vamos a pasar a hablar acerca de los recursos. Bueno, en cuanto a los recursos, para mí un recurso básico es el tema de los libros. Los libros obviamente los tenéis en formato físico y en formato digital. En el formato digital no me voy a explayar mucho, la verdad, no voy a empezaros aquí a contar cómo piratear libros porque no es la finalidad de este vídeo. Lo que sí que os voy a recomendar es la compra de libros de segunda mano de idiomas. No sé exactamente desde qué parte del mundo me estaréis viendo, pero yo que soy de Madrid, pues sí que he comprado en librerías de segunda mano como Tu Librería, diccionarios, libros de vocabulario, etc. Y luego también a través de Wallapop compro un par de libros de gramática, uno que la verdad es que lo he utilizado un montón, que sirve a modo de Biblia porque tiene toda la gramática francesa explicada de una manera muy buena. Yo este libro lo he utilizado mucho, cada vez que tengo alguna duda voy a él, leo los ejemplos y me queda súper claro. Y luego otro libro que también compré, que me parece súper interesante también, es un libro de 450 ejercicios de gramática intermedia alta, si no me equivoco. Y entonces pues aquí es un libro en blanco, te aparecen un montón de ejercicios y luego tienes pues tus respuestas. Yo eso lo que hago es que hago los ejercicios en una hoja aparte, los corrijo y así pues el libro siempre está en blanco, pero puedo estar haciendo los ejercicios una y otra vez. Estos libros os van a salir por un precio súper reducido. A mí el grande de gramática no sé si me costó 8 o 10 euros y el pequeño me costó unos 3 euros. También por casa tengo libros de gramática de cuando he ido a academias, o sea, libros de texto me quiero referir, que no he usado la verdad. Pero sí que es cierto que a la hora de construirme horarios y de saber qué estudiar, he buscado en internet o incluso de los mismos libros el apartado del índice. El índice suele ser gratis, o sea, tú te metes en cualquier editorial y te dan como muestra el índice. Y en el índice pues te aparece, si es un libro por ejemplo de B1, todos los contenidos que se van a dar. Después en cuanto a recursos tenemos las páginas web. En páginas web podemos encontrar más o menos de todo. Yo principalmente os voy a recomendar el hecho de que lo uséis para diccionarios y traductores. Yo uso Word Reference y Reverso. Word Reference para el tema de conjugaciones, palabras concretas, y Reverso pues más para expresiones, conectores, cosas de ese tipo que quizás son más de una palabra y Word Reference pues no te sabe dar muy bien el significado. Después, aparte de los traductores que como os comento para mí son un básico, tenemos las páginas web de gramática. Estoy segura que si ponéis en Google, ahora mismo no os voy a recomendar una en concreta porque es cierto que yo no he usado ninguna en concreta, yo simplemente buscaba en Google, por ejemplo, diferencia entre present simple y present continuous, y pues la primera que me saliera, ahí iba. Suelen estar bastante bien estructuradas porque te aparecen la regla de la gramática junto con ejemplos, y luego también dentro de las páginas web pues muchas veces hay ejercicios. De hecho, si ponéis
como os comento, por ejemplo, Present Simple Exercises or Activities, os van a salir un montón de páginas que o bien son ejercicios para imprimir y que tú hagas, o incluso ejercicios que puedes hacer dentro de la misma página y se autocorrigen, lo cual está muy bien. Dentro de las páginas de gramática sí que os quiero recomendar la del British Council, porque se lo vi a Only We Forever, que allí se estaba preparando un examen y que de ahí sacaba pues como todas las normas de gramática, etc. Otra página que os quiero recomendar es Lyrics Training, que es una aplicación web que lo que te permite básicamente es una canción, te va haciendo ejercicios de fill the gaps. Tú vas escuchando a la Shakira como canta y de pronto te aparece un huequecito y tú tienes que escribir la palabra que has escuchado, o tienes otra opción en la que tú seleccionas de una lista, pues el típico examen test. Y por último, una de mis favoritas, que es el tema de las flashcards. Por un lado tenemos Quizlet, que yo la he usado bastante, ahora estoy usando Anki, que bueno, es una aplicación de escritorio, creo que no tiene versión web. Pero bueno, a mí las flashcards me encantan, me parecen básicas para estudiar vocabulario. La opción de escribir, desde mi punto de vista, es la más útil, ya que te obliga a teclear cómo se escribe esa palabra. ¿Por qué? Pues porque básicamente en muchos idiomas no tenemos la suerte de que las cosas se escuchan, se leen y se escriben de la misma manera. Entonces a mí el vocabulario pues me parece muy guay saber leerlo, pero si luego no sé realmente cómo se escribe, no me sirve de nada. Como os comento, a mí me gusta más Anki porque su sistema de repetición espacial es magnífico, te hace por cojones estudiarte las cosas porque te lo pregunta 35 veces en un mes. Además, que es gratis, tiene un montón de complementos para descargarse, pues cambiar el color, introducir imágenes, sonidos tuyos grabados, genial. Y Quizlet pues tienes que pagar si quieres estas versiones un poco más premium. Eso sí, Quizlet es súper user friendly, es súper fácil de usar, mientras que Anki sí que es cierto que a lo mejor tenéis que veros un par de vídeos en YouTube de cómo los usan. En la tercera parte de los recursos tenemos las aplicaciones para teléfonos, tablets, iPads, etc. Yo de aquí la verdad es que no suelo usar muchas apps. De aquí, yo no os voy a recomendar Duolingo, porque Duolingo me parece una aplicación exageradamente básica. Yo os recomiendo muchísimo más Memrise, que además Memrise te permite meterte en el nivel que tú quieras. Si tú no tienes un nivel A1 y estás en un B2 y quieres saltarte los 3 primeros niveles que no valen para nada, pues te los puedes saltar. Utilizo la versión de escritorio porque siento que cuando estoy estudiando desde el ordenador es como que estoy más centrada en el idioma. Si estoy con el móvil al final me saltan notificaciones y me pierdo un poco. Entonces prefiero hacerlo desde el ordenador y funciona igual de bien. Después, os voy a nombrar ahora algunas apps que yo no uso porque, como os comento, solamente uso Memrise, pero que he usado o bien he escuchado que funcionan muy bien. Otra aplicación que he usado para vocabulario se llama Drops. Quizás es para un nivel más básico y cuesta avanzar un poquito más, pero es muy intuitiva, es bastante chula y la verdad es que agrupa por tipos de palabras, por familias, y está bastante chula. Después, yo también he usado otra que solía ser mi favorita, pero es que ahora yo he llegado al límite de palabras gratuitas para aprender, que es Limbis. Funciona a base de flashcards y como te hace escribir todas y cada una de las palabras, y me parece que el objetivo son hacer 100 tarjetas al día, aprendéis un montón de palabras a la fuerza, porque las estáis repitiendo todo el rato. Por último, una aplicación que yo la verdad es que no le he dado mucho uso porque me hago un poco de cosa, es HelloTalk, que es una aplicación que te pone en contacto con gente que quiere aprender idiomas como tú, y tú les hablas en su idioma nativo y ellos te hablan a ti en el idioma que desean aprender. Es decir, quería deciros que, aunque bueno, esto no es un recurso como tal, pero es bastante útil, también hay muchos grupos de Facebook, canales de Discord, etcétera, que están enfocados al aprendizaje de idiomas. Seguro que si echéis un vistazo y los vais buscando, pues encontraréis grupos de motivación que están muy guay, porque también podéis poner vuestras dudas, gente os contestará, os compartirán libros, páginas web, etcétera. No son recursos como tal porque no dejan de ser redes, pero bueno, os lo quería compartir antes de pasar a exactamente qué es lo que debemos estudiar en un idioma. Vamos a hablar de lo básico. En primer lugar, la gramática. Dentro de la gramática tenéis que estudiar pues las lecciones de gramática normales, tipo pues el presente simple, el presente continuo, etcétera, con sus correspondientes ejercicios. Si no hacéis ejercicios no os va a servir de nada. Obviamente no tenéis que mataros a estudiar gramática únicamente y olvidaros del resto de cosas, pero al final la gramática también es lo que os va a posibilitar poder pues construir frases, etcétera. Por lo tanto es un básico. Después de la gramática tenemos el vocabulario. Yo para estudiar vocabulario lo que os recomiendo son las flashcards. De hecho, si buscáis en internet packs de flashcards en el idioma que queráis os aparecerán un montón, pero mi recomendación es que busquéis
fichas de vocabulario o libros de vocabulario y que de ahí pues os las vayáis construyendo. Después de la gramática tenemos obviamente el tema de escuchar, del clásico listening. Pues podéis hacer los típicos ejercicios que os comentaba de internet, pero también lo que yo os voy a recomendar es que escuchéis música, YouTube y podcast. Obviamente, si lo que estáis buscando es sobre inglés, vais a encontrar una barbaridad de cosas. Si lo buscáis otros idiomas, tendréis que ser más precisos e intentar hacer búsquedas concretas. Los podcasts están muy bien, de hecho hay un tipo de podcast que se repite en varios idiomas que se llama News in Slow y luego el idioma News in Slow French, Italian, etc. Yo lo he usado, está bastante guay porque al final escuchas, pero al final no dejan de ser noticias y es un poco aburrido. Os pondré mis recomendaciones de podcast en inglés y en francés que me han gustado a mí bastante. Después, también es importante saber escribir. Sé que es un poco rollo hacer redacciones tradicionales y yo creo que de hecho sería beneficioso que las hicierais de vez en cuando, sobre todo si tenéis intención de prepararos a un examen en concreto. Pero a mí lo que me ha servido mucho es el tema de escribir diarios. Es decir, yo tengo un diario y ahí yo escribo a diario en español, pero de vez en cuando me da por escribirlo en francés. Y entonces cuento lo que he hecho durante ese día en francés. Y es una manera súper natural de estar usando el pasado, el presente, vocabulario, etc. Pero al final de una manera pues menos aburrida. También, en vez si no queréis contar vuestro día, como hay gente que hace pues creative journaling, de esto que os salen prompts y os preguntan sobre cosas, y es también una manera de mejorar. Y por último tenemos el apartado de hablar. Vale, esto quizás es lo más complicado hacerlo desde casa, porque al final pues no estás yendo a una clase, no estás viviendo en el extranjero, no, estás en tu casa y no tienes con quién hablar en este idioma. Yo aquí la verdad es que lo que recomiendo es que cuando ya tengáis un poco de nivel contratéis un profesor particular una vez a la semana. Obviamente esto cuesta dinero, no es gratis, pero yo es mi recomendación personal, porque al final, si queréis hablar un idioma, pues no os queda otra que hablarlo y que os corrijan y mantener una conversación. Yo, por ejemplo, hablo mucho sola, hago como que estoy grabando vídeos en YouTube, pero bueno, eso está guay porque me hace hablar a mí, pero no es lo mismo que tener una conversación con alguien. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que quizás podéis encontrar profes particulares que os salgan bastante bien de precio, incluso hacerlo online por tutorías online. Y ya por fin pasamos al apartado 4, que es cómo distribuir nuestros horarios. Aquí vuelvo otra vez, existen dos maneras de organizar tus horarios. La primera es todos los días dedicar un ratito a cada área del idioma, es decir, 15 minutos de gramática, 15 minutos de escucha, 30 de redacción, como tú quieras. Y la otra es un día para cada área. Yo recomiendo más la segunda opción porque creo que con 15 minutos de cada cosa es que no te da tiempo casi ni a encender el ordenador. Por lo tanto, yo os recomiendo que si puede ser dediquéis o focalicéis cada día en una cosa, aunque luego añadáis pues otros aspectos de, por ejemplo, vocabulario, ¿no? Para mí los horarios ideales serían 2 o 3 días de gramática a la semana, 2 días de vocabulario y luego otro día en el que estudio cómo escribir, es decir, pues astucias de cómo hacer una redacción, conectores, leo muchos ejemplos, hago readings, etc. Y luego ya en mi tiempo libre pues me dedico al tema de hablar y al tema de escuchar, pues intento ver series, vídeos, etc. Pero para el tema de escuchar no tengo un día en concreto, a no ser que vaya a hacer ejercicios de listening como tal, que pues no suelo hacerlos. Después, a diario lo que intento usar es Memrise, como ya os comentaba, y intento también hacer pues flashcards si me apetece. Por último, quiero deciros pues una serie de extras. Vamos a hablar pues acerca de cursos a distancia, profesores particulares, mi opinión, etc. Obviamente, este vídeo habla acerca de cómo estudiar desde casa, de dónde sacar recursos, etc. Pero es cierto que, aunque muchos de ellos son gratis, pues hay ciertos plus, como os comentaba al principio, que me parecen muy importantes. Cuando ya tienes un nivel pues bastante medio, vas a necesitar de algún lado sacar refuerzo, que te corrijan e incluso hablar. Es cierto que hay personas que consiguen tener un nivel muy avanzado estudiando 100% por su cuenta, pero la mayor parte de la gente necesitamos cierta estructura, que estén un poco más encima nuestra, que tengamos como la obligación de entregar ciertos ejercicios, etc. Sobre todo de cara a preparación de exámenes. Te puedes preparar exámenes por tu cuenta, pero es cierto que exámenes a partir ya del C1 es un poco complicado hacerlo sin ir a una academia porque son exámenes súper concretos en el que vas a necesitar aprenderte un modelo de examen y hacerlo, vamos, níquela. Es por ello que yo lo que os recomiendo mucho es el tema de los cursos intensivos.
También tenéis la opción de hacer clases online. Yo ahora mismo, como me voy a presentar al C1, estoy haciendo un curso preparatorio del DALF C1 a distancia, online, y tengo una hora de tutoría cada 15 días con mi profesora en el que hacemos pues la producción oral y yo voy haciendo pues todos mis ejercicios, me mandan gramática, etcétera. Me parece una opción buenísima porque no me tengo que desplazar hasta allí, no pierdo el tiempo y al final una preparación de examen pues a mí me da un poco más igual lo de ir a clase con compañeros. Yo lo que quiero es enfocarme 100% en estudiar y preparar el examen. La otra opción que os comentaba de los profes particulares está muy bien pues semanalmente poder hablar con alguien o quincenalmente, ya que al final pues como os comentaba el tema de la conversación, pues por mucho que lo hagas tú solo va a llegar a un punto en el que necesitas conversar con alguien y fomentar un poco la capacidad de reacción, de seguir con la conversación, etc. Espero que el vídeo os haya resultado útil, que os haya gustado. No os olvidéis de dejarme abajo cuáles son vuestras recomendaciones para estudiar idiomas desde casa y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!